Hola a todo el mundo y bienvenido en Descubrir Bitcoin. Me llamo Roxy y hoy día vamos a hacer un tutorial sobre la billetera caliente móvil Blue Wallet. Blue Wallet es una billetera caliente, significa que está conectado a internet. Entonces no es bueno guardar mucha plata en ella. Si es que tienes que securizar más de $1,000–2,000 en Bitcoin, quizás es mejor usar una otra solución como un Trezor o un Ledger. Igualmente, Blue Wallet es súper buena. Me encanta esta aplicación y la uso casi siempre. ¿Por qué? Porque te da muchas opciones, flexibilidad y Blue Wallet tiene 3 tipos de billetera al mismo tiempo. Tiene la billetera Bitcoin Classic, la billetera Lightning Network y la billetera multisig. En este video no voy a hablar del multisig, pero sí vamos a ver cómo usar las dos primeras, Lightning y Bitcoin. Es súper útil para alguien que quiere recibir Bitcoin, por ejemplo, por su negocio, porque ahí va a tener como toda la funcionalidad gratis en como 20 minutos, el tiempo de ese tutorial. Ya, empezamos al tiro en el App Store. En el App Store vas a buscar Blue Wallet, como lo ves en la pantalla, B-L-U-E. Es gratis, obviamente, ahí la descargas, yo ya la tengo y abres la billetera. Inmediatamente puedes crear una nueva billetera, porque es importante entender que en la aplicación hay muchas billeteras. Así que es como la billetera Blue Wallet, pero es más como la aplicación Blue Wallet y adentro hay las billeteras. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es arriba apretar los 3 botones y cambiar el idioma y el lenguaje. Vamos a poner pesos chilenos, no, vamos a poner oro, vamos a decir, pero pesos chilenos aquí lo tienes. Vamos a poner oro por nuestros amigos de España y vamos a cambiar el idioma por español. Español, latino, vamos a poner latino porque yo hablo chileno. Y ahí vamos. Ahora que estamos bien y tenemos nuestra billetera, vamos a parar. Agregar ahora, crear una nueva billetera. Vamos a poner un nombre que va a ser Bitcoin Tutorial Español. Porque es el tutorial español, ya lo he hecho en francés e inglés. Vamos a elegir qué tipo de billetera queremos hacer. Como le he dicho, hay 3. Nos interesa ahora el Bitcoin normal. Vamos a poner crear y ahí lo que ves en la pantalla es tu llave privada. Es el backup de tus Bitcoin. Esos 12 palabras te permiten recrear, tener de nuevo esa billetera si es que pierdes el celu. Entonces es súper importante que la escribes en un papel y que sigues la instrucción. Lo voy a decir de nuevo porque es muy importante. Si alguien ves y sabe o tiene tus 12 palabras que ves aquí ahora en la pantalla, que son tuyas y solamente tuyas, la persona puede robar todos tu plata, porque solamente puede recrear esa billetera en su celular y entonces tener tu plata. Entonces, nunca sacáis una foto de esa pantalla, nunca tomáis un screenshot de la pantalla. Nunca la escribes en tu celu a un contacto o a tú mismo en tus mensajes. Los 12 palabras que ves, lo vas a escribir en un papel, con un lápiz. Lo vas a escribir de manera limpia, en capítulo, claramente. ¿Por qué capítulo y limpia? Porque yo sé cómo mi mamá escribe y escribe muy mal. Así que para tus hijos, para todo el mundo, escríbelo bien. No es por si alguien te roba ese papel, es para que si alguien tiene que leerte, ahí se pueda entender. Ya, como lo ves y como lo doy en la descripción, hay un template que puedes descargar e imprimir. Ese template te permite de tener algo limpio, organizado para el futuro. Ahí arriba vas a poner el nombre del software, entonces Blue Wallet. Después vas a poner que son Bitcoins. Después vas a escribir las 12 palabras. Y arriba, ahí vas a decir si tienes más seguridad, como el PIN o lo que sea. Entonces, en ese papel vas a tener todas las informaciones necesarias
para que si algún día necesitas recuperar esa billetera porque se perdió el celu, lo puedes hacer rápidamente y de manera eficiente. Ya, ¿lo escribiste bien? Súper, ahora hagas una copia. 2 copias quiero. ¿Por qué copias? Porque si se pierde una, si es que se quema una, si es que se moja una, aún tienes la segunda. Súper importante. Ya, ahora que lo hiciste, escribes, ok, lo escribí. Y ya tienes ahora tu billetera Bitcoin. Con esa billetera, al tiro ves que hay una opción para comprar Bitcoin. Yo nunca la usé, así que no te puedo decir si está buena o mala. Y no te voy a recomendar algo que nunca usé porque no es mi personalidad. Nunca la usé solamente porque estoy usando otros servicios que son quizás más baratos o más eficientes y me gusta separar mis billeteras de mi cuenta de compra para tener más privacidad. Entonces yo uso soluciones como Swan Bitcoin, Buda en América Latina, Relay en Suecia, en Europa, StackingSat, lo que sea. Cualquier solución tú usas es tu decisión. Aquí se puede comprar. Me imagino que va a tener un gasto, un pago que tomar en cuenta y además poner tu carnet de identidad para tener como el KYC. Pero eso es tu problema. Lo que me importa a mí es usar esa billetera Bitcoin. Y para usarla tienes recibir y enviar. Vamos a apretar recibir. Cuando apretamos recibir, obviamente te dicen, ¿has guardado la clave privada? Sí, lo tengo. Ahora lo que ves es tu dirección Bitcoin. Significa que con ese código, con esa frase que ves, te puedes copiar, con esa información, cualquier persona puede fácilmente en un clic mandarte la plata. Si alguien escanea ese QR code, te puede mandar bitcoins. Si tú copias eso y lo mandas en una factura a un cliente, él te puede pagar aquí. Así funciona Bitcoin. Ahora, lo que es aún más interesante es decir recibir con monto. Y ahí vas a poder elegir cuánto esa persona tiene que pagarte. Entonces puede ser en Bitcoin o en Satoshi o en oro. Entonces nosotros vamos a poner 0.50 cent. Entonces son 3000 Satoshi, casi nada, pero ahí la tenemos. Y vamos a poner una descripción, tutorial, español. Crear. Y ya tenemos ahora un bill, una factura que dice, oye, págame 1300 Satoshi o 0.5 oro. Vamos a copiarla y ahí se comparte. La opción de enviar la plata, así funciona. Ahora voy a ir en una otra billetera que he hecho en el pasado para ese tutorial en 3 lenguajes. Y ahí vamos a poner enviar. Vamos a poner una dirección o lo que hemos copiado. La dirección pones cuánto quieres pagar. Si es que ponemos lo que nosotros hemos, ya al tiro se pone el monto de pago, que es el mismo, ¿cachaste? ¿Lo ves? Vamos ahora a apreciar la tasa, los fees, los pagos, no sé cómo se dice exactamente. Aquí es súper importante entender cómo funciona eso. En Bitcoin, para que una transacción se manda en el network, tenemos en las redes, necesitamos pagar a los mineros. Y puedes elegir cuánto vas a pagar los mineros. Y más lo pago, más rápidamente él va a tomar tu transacción para intentar confirmarla. Menos lo pago, más tiempo se va a demorar para que él elige tomar tu transacción. Entonces, lo que ves aquí son 3 opciones, o personalizado si quieres. Y las opciones son rápido, vas a pagar casi 1300 Satoshi. Entonces, la totalidad de lo que queremos mandar. O puedes pagar menos, como por ejemplo 226 Satoshi. Lo que es importante es mirar a la izquierda, no, derecha, y ahí vas a ver 6 Satoshi byte o 1 Satoshi byte.
Y la idea es que en Bitcoin, cuánto vas a pagar depende de cuántos Satoshi Byte vas a dar a los mineros. Si es que pongo rápido, quizás se va a confirmar en 10 minutos, pero voy a pagar como entonces 0.5 euros de pago. Si es que pongo lento, se puede demorar quizás 10 minutos, pero igualmente se podría demorar 2 horas, 6 horas, un día, 2 días, si es que muchas personas están usando las redes de Bitcoin. Entonces, ahí tú tienes que elegir cuántos quieres pagar dependiente de la urgencia de la transacción. Si es que tienes que recibir la plata al tiro, ponle rápido. Si es que puedes esperar algunas horas, días, ponle lento y vas a pagar menos. Es un mercado libre sobre la disponibilidad de los bloques del Bitcoin. Si quieres información más técnica, todo está en nuestro YouTube o en la página web Descubre Bitcoin. De todo caso, yo no voy a enviar porque ahí sabes, entendiste cómo funciona. Lo que me interesa ahora es usar el Lightning Network. ¿Por qué quiero usar el Lightning Network? Porque una vez que apretaste enviar, la transacción no está confirmado. Es súper importante entender eso. La transacción es en las redes, pero hay que esperar que un minero lo pone en un bloque y que los bloques sean confirmados. Entonces, si yo digo, ya te voy a pagar $100, escaneo tu QR code, aprieto mandar, tú la recibes, pero vas a ver en tu billetera pending, en esperanza, en transmite, no confirmación, cero confirmación. Si es que ves eso, significa que sí vas a recibir la plata, pero aún no la tienes. Y nunca tienes que dar el producto que estás vendiendo hasta que ves una confirmación. Porque yo puedo anular la transacción y decirle a las redes Bitcoin, oye, esa transacción ya no la quiero hacer. Y al final, tú si ya me pagaste o me daste lo que yo compré, tú nunca vas a, la plata nunca vas a llegar y yo tengo la cosa. Así que siempre esperan que ves una confirmación. Cuando ves una confirmación, está bien, puedes seguir con el negocio, puedes hacer lo que quieras. Una confirmación se demora entre 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos, 20, 1 hora. En promedio es 10 minutos. Y si es que la persona puso muy bajo fees, pago al minero, puede demorar más tiempo, como ya lo hemos hablado. Entonces, una vez que tienes una confirmación, está bien. Si es que son mucha plata, espera 2, 3, hasta 6 confirmaciones. La probabilidad que pasa algo después de una confirmación es muy baja, pero igual existe. Después de 6 confirmaciones, casi no existe. Estás seguro que nunca la plata se va a ir de nuevo sin tu aprobación. Ya. ¿Por qué estoy hablando de eso? Estoy hablando de eso porque lo que viste ahora son 2 limitaciones de las redes Bitcoin y de la blockchain Bitcoin. A saber, mucho pago para enviar 200 Satoshi al mínimo, 1300 Satoshi no al máximo, pero que era como rápido. Y además, tenemos que esperar 10 minutos. Eso no es posible para América Latina, no es posible para África, no es posible para un comercio que vende cosas. No vas a esperar 10 minutos que el weón toma su café para recibir la plata. Y no vas a hacer una transacción con 0.5 euro siempre. Es muy caro, es muy caro. Entonces vamos a usar lo que se llama el Lightning Network. La nueva cosa de Bitcoin, vamos a decir. No es tan nuevo, pero es como la solución de segundo layer de Bitcoin. Es como la infraestructura de Bitcoin que está creciendo y ahora tenemos una solución que permite mandar y recibir plata al tiro inmediatamente sin
pagar mucho. Y eso vamos a hacer ahora. Vamos a apretar agregar nueva billetera. Vamos a poner un nombre que va a ser Lightning, LN, tutorial, español. Y ahí vamos a apretar Lightning. Vamos a crear. Si es que eres muy técnico, ahí te podrías conectar a tu propio nodo Lightning Network, si es que lo tienes con Embraer o tu propio nodo. Pero eso sería para una otra video mucho más técnico. Y para la persona que empiezan con Bitcoin, sabe que está bien lo que están haciendo ahora. Como apretas crear nomás y funcionará bien. Ya la billetera se crea y ahora lo que ves, ese QR code, es tu backup. Entonces, mientras la billetera Bitcoin era una lista de 12 palabras, para Lightning, ese QR code representa el backup si es que pierdes tu billetera. Entonces, ahí sí la puedes tomar en foto, ahí sí haces un screenshot y la guardas en un lugar seguro. La guardas en una USB segura, la guardas en un drive encriptada. Eso, la guardas en un lugar seguro porque sí eso representa el backup de tu wallet. Ok, la guardaste, perfecto. Y ya estás en la billetera Lightning. Obviamente no tienes ningunos Bitcoin Lightning en esa, pero lo puedes recibir si quieres. Entonces vamos a apretar recibir. Vamos a decir, sí, ya yo tengo las opciones, ya tengo la recuperación. Y lo que vamos a hacer es apretar cuánto queremos recibir. Por ejemplo, 100 Satoshi, lo que es 0.04 euro, entonces muy poco. Vamos a poner una descripción que va a ser tutorial español y vamos a hacer crear factura. Ahora ya la ves en la pantalla, tienes una factura que dice por favor págame 100 Satoshi. La vamos a copiar y la podemos mandar a una persona. Ella no va a pagar. Entonces, un negocio iría aquí, pondría como 3 euros o 1 euro o 200 pesos chilenos, lo que sea cuando vas a vender tu botella de agua en la calle, por ejemplo. Y ahí vas a decir a la persona, oye, escanea eso. La persona va a escanear y al tiro la plata se va a mandar. Mira cómo rápido es. Ya lo copió. Voy a ir en una otra billetera. Si es que funciona aquí. Voy a ir en una otra billetera Lightning. Por ejemplo, esa, la del tutorial francés. Y voy a apretar enviar. Voy a copiar la factura o escanear, si es que quiero, pero nosotros vamos a copiar. Y al tiro vas a ver, te dicen, oye, págame 100 Satoshi. El costo, lo puedes ver aquí abajo, es de 2 Satoshi. 2. Del otro lado, en Bitcoin, no costaba 1.300. El más barato era 200. Ahora no cuesta 2. Y si apretamos pagar, está hecho. Y mira, al tiro vamos en la billetera que le mandamos. Aquí es. Y listo, se recibí. Tuve un problema de recording, así que se mandó en la billetera inglés, pero está a propósito. La idea es la misma. Aquí al tiro, como lo viste, recibimos la plata. Significa que en comparación con Bitcoin, no costó 100 veces menos y era 100 veces más rápido. En un segundo la recibí. Lo puedo hacer de nuevo porque como tuve que hacer un editing. Pero mira, recibir. ¿Cuánto quieres pagarme? ¿1 Satoshi? 10 Satoshi. 0.0037 euro. Crear factura. Lo hago de nuevo porque tuve un problema técnico. Copiar. Aquí vamos. Up.
Vamos en la billetera francesa. Vamos a hacer enviar. Pagamos de nuevo. Pagar. 10 Satoshi Money. Hecho. Aquí. Volvemos en la billetera inglés. Y listo. La recibí. Es enorme lo que es súper rápido, súper eficiente. Así que para un negocio eso es lo que tienes que hacer. Recibir factura, pones cuánto te debe y la persona escanea el QR code. Ahora, si es que no puedes recibir Bitcoin y quieres usar esa billetera, lo que haces es ahí arriba hay manejar fondos. Aprieta ahí ese botón y tienes 4 opciones. La última es si es que quieres recibir Bitcoin directamente de una plataforma de cambio, una plataforma para comprar y vender. El problema aquí es que muy poca tiene la opción de usar Lightning. La segunda es con tarjeta de crédito y después las dos primeras es usar una billetera Bitcoin para mandar los Bitcoin en Lightning. Entonces mover de la infraestructura de la blockchain a las redes Lightning. Y lo que podemos hacer es, por ejemplo, recargar con billetera externa si es que quieres usar como tu Trezor, Ledger y una otra, pero si no, recargar, elegir cuál billetera quieres. Así que obviamente yo no tengo nada en la billetera del tutorial, pero la primera. Y ahí puedes elegir cuánto quiero mandar a mí mismo. Aprieto seguir y automáticamente, después de 2 confirmaciones, ¿sabes? O 3, porque Lightning es diferente técnicamente, vas a recibir la plata. Y lo puedes ver, por ejemplo, aquí. En el ejemplo francés lo he hecho y se nota que hace 18 horas recibí 1.84 euros. Y cuando ya tienes fondos, puedes mandarlo como lo he hecho. Eso es cómo funciona la billetera Blue Wallet. Espero que estuve claro con mi español francés, pero es la idea general. La última cosa que me gustaría decir es que arriba aquí hay las opciones de conectarse directamente a su nodo. Vas en red y servidor Electrum, el server Electrum. Y ahí, con esa información o esa página, podrías conectarte directamente a tu nodo Embraer si es que tiene uno. Un nodo Bitcoin permite tener más privacidad y más soberanía sobre tu plata. La idea sería, ahora mismo, tu software Blue Wallet y tus billeteras Bitcoin comunican con alguien que él comunica con las redes Bitcoin. Entonces, hay alguien en la mitad que, aunque no tiene tu Bitcoin, ves tu información y te dan las informaciones. Si es que no quieres tener conciencia en esa persona, solamente tienes que conectar tu billetera directamente a las redes. Y eso se puede hacer con un nodo Bitcoin. Tenemos información en la página web Descubre Bitcoin si es que necesitas más apoyo sobre ese tema. De todo caso, ya se terminó ese tutorial. Ojalá te gustó, ojalá me entendiste, ojalá te va a ayudar. Te deseo mucha suerte en el futuro. Muchas gracias por seguir mi contenido. Gracias de compartirlo y seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias a las personas que me apoyan y financian ese proyecto en 3 lenguajes para ayudar a la gente a usar Bitcoin. Le veo muy pronto en 2 días para un Q&A y la próxima semana para una otra video sobre Bitcoin. Soy Roxy. Chao. Le mando muchos besos. Muchas gracias por escucharme. Me puedes seguir en las redes sociales a Descubre Bitcoin. Si es que quieres ayudarme a producir más contenido en inglés, francés y español gratis, como formación, interview, juegos y discusión, lo puedes hacer directamente con donación Lightning o Bitcoin y con el Patreon. Muchas gracias por escucharme y vamos Bitcoin. Si necesitas más información, todo está en la página web www.descubrebitcoin.com. Ahí nos vemos. ¡Chao!